Bueno, buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos encantados de este lleno absoluto. Yo soy Dani Campos, soy el director de comunicación de la editorial Alarife, que es una editorial nueva que comienza ahora con un título muy especial. El título Va de monjas, de Fernando Cornejo, conocido por todos los que estamos aquí, me juego el cuello, y seguramente por mucha más gente que está fuera. A Fernando Cornejo le acompaña también doña Marina Sánchez, que es la presidenta de Promonumenta, que es la encargada de introducir el acto, y también don Tomás Álvarez, que es periodista, escritor y es también estudioso y experto en el Camino de Santiago. Lo hemos invitado también porque uno de los temas troncales de nuestra novela, de Va de monjas, es el camino vital, en cualquier caso representado en este debate por el Camino de Santiago. Una de las cosas de las señas de identidad de nuestra editorial es precisamente la de convertir los libros en conversación pública. Es decir, nos gusta el debate, nos gusta ir más allá de lo que es la pura venta de libros y la lectura, sino queremos estimular el debate, queremos provocar la reflexión. En ese sentido somos unos provocadores, así que estamos muy contentos de hacerlo. Y para ello vamos a intentar que la parte última de la presentación se convierta en eso precisamente, en un debate. O sea que les vamos a invitar a que, una vez expuesto el libro, se produzca el inicio del debate por parte de Fernando y de Tomás, pues a partir de ese momento que cojamos el micrófono y podamos debatir, preguntar, opinar y todo eso. Así que, sin más, voy a ceder la palabra a Marina para que introduzca el acto y a la última parte, como digo, ya les paso el micrófono. Muchas gracias. Perdón. Discúlpame. Me faltaba un pequeño detalle. Discúlpame, Marina, que te he presentado para empezar. Pero antes de nada quiero que se introduzcan un poquito en el universo de la novela, en el universo creado por Fernando, a través del book trailer que hemos creado para representar un poco los temas, los personajes que dan vida a la novela, que componen la novela. Así que paso a poner el book trailer, que dura 1 minuto y poco, y ya comenzamos con Marina. El título es una pista falsa. No va de monjas. Habla del misterio de una vida cuando empieza a preguntarse por su sentido. De la frontera entre religión y espiritualidad. De aquello que se obedece, de aquello que se busca. Marcelo arrastra desde niño una fascinación antigua por la espiritualidad, la vida en retiro, por su silencio, por sus renuncias, por esa forma de vivir apartada del mundo. Pero lo que comienza como memoria, curiosidad y relato, se convierte en una experiencia inesperada. Un monasterio, una conversación, una mujer. ¿Qué estamos dispuestos a perder para encontrar una verdad propia? Porque quizá la espiritualidad no consista en encontrar respuestas. Quizá consista en atreverse a hacer preguntas. Va de monjas. Una novela de José Fernando Cornejo. Ya en nuestra web y en tu librería. Se puede aplaudir, ¿eh? Ah. Hola. Fernando Cornejo Pablos nació en 1949 en Benavides de Órbigo, en León, licenciado en Derecho, en Sociología y en Ciencias Políticas. Ha ejercido como abogado durante más de 50 años. Su trayectoria ha estado vinculada también a la promoción y gestión cultural, la actividad empresarial, la recuperación del patrimonio arquitectónico rural y monumental y la creación artística. Ha sido presidente de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural. De forma ocasional ha realizado esculturas y publicado poemas. Va de monjas supone su primer libro de narrativa y recoge muchas de las inquietudes intelectuales y vitales y espirituales que han acompañado su trayectoria.
Las relaciones nunca son una casualidad. Las personas se unen por algo, por un invisible hilo que conecta almas, afectos, intereses y momentos vitales. Con Fernando, la relación ha convertido ese hilo en una forma de maroma, sólida y adaptable a la vez, estable y consistente. Fernando Cornejo es a la vez amigo, socio benefactor, asesor impenitente y, por encima de todo, un ser humano de una calidad excepcionalmente alta, comprometido, serio, sabio, paciente y lleno de detalles. Hoy tenemos el honor de tenerle como ponente y presentar su libro Va de monjas, que debo reconocer supuso una gran sorpresa para mí. No tenía ni idea de que estaba escribiendo y mucho menos que el trasfondo de este original y sencillo libro estaría tan lleno de conceptos de tal profundidad. Decía el Dalai Lama: solo existen 2 días en los que no puedes hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y, sobre todo, vivir. Fernando, o Marcelo, o Lucía lo expresan con otras palabras. Os dejo en manos de 2 grandes, porque Tomás Álvarez, conocido periodista, impulsor cultural de la agencia EFE en España, viene a conversar y a exprimir, como solo él sabe, todo el jugo de un intelecto repleto de fruta madura. Recreadnos, pues, ambos sobre el sentido de la vida. Somos todo oídos. Bueno, gracias a todos por venir, a algunos de vosotros con un gran esfuerzo, que agradezco mucho. Gracias Marina, que es mi presidenta, porque es la presidenta de Promonumenta, y es un honor también para mí ser socio de Promonumenta. Y bueno, no me extiendo mucho. El libro está ahí, ya lo leeréis, algunos ya lo habéis leído, y hoy vamos a centrar del contenido del libro, porque el libro es una novela. Tenéis que partir de esa base de que es una novela. Lo que pasa es que es una novela que pretende tener contenido. Y el contenido son preguntas, no son respuestas. Y ahí andamos. Es la experiencia, más bien el encuentro en la trayectoria de 2 vidas diferentes, que son los 2 protagonistas principales, el encuentro en un momento determinado. Que además coincide que ese encuentro se produce en uno de los 1000 caminos que hay, o muchos caminos que hay para ir a Santiago, como tantos caminos que hay en la vida, que coincide que es lo que se llama en el camino portugués la variante espiritual, pero está puesto ahí como podía estar en otro sitio. Lo importante, hablaremos y supongo que Tomás lo sabrá desmenuzar bien, y la cosa va por ahí, va de nosotros, no va de otra cosa. A ver qué pasa. Tomás, tú mismo. Fenomenal. Yo me someto a lo que queráis. Bueno, como lo quieres hacer diálogo, yo lo que quiero decir es que a mí el libro me ha parecido auténticamente magnífico. Es decir, está de una calidad magnífica en lo literario y sobre todo en lo ideológico. Yo cuando empecé a leer la novela, lo primero que vi es que es una novela humanista, es decir, enseguida lo entronqué justamente con el humanismo, en el mejor tiempo del Renacimiento. La literatura de diálogo, y esto es literatura de diálogo. La literatura de diálogo la creó, y la filosofía en ese sentido, Platón, y luego en tiempo del humanismo se resucitó de una forma tremenda para abordar, en una época de cambio, abordar temas que eran importantes para el hombre, en un momento en que moría, por así decir, diríamos, teocracia, y en el que el hombre y la razón empezaban a ser elementos básicos del vivir de cada día, ¿no? En este caso, tú vuelves a entrar en el tema, planteándote qué hacemos aquí, a dónde vamos aquí, cuál es nuestra meta, todo eso. Es la clásica pregunta de un personaje muy renacentista, que está viendo el mundo con
prisma en el cual hay caras, y tú lo tienes la cara jurídica, la cara cultural, la cara de hombre nacido en un pueblo agrícola, etcétera, etcétera, y la cara de un personaje que sigue amando la tierra, que sigue amando el patrimonio y que sin embargo está haciendo vida básicamente en el entorno de Madrid, ¿no? Eso me llamó la atención y me llevó inmediatamente a una serie de personajes. A lo mejor corto en cualquier momento porque tengo mucha facilidad para enrollarme. Pero me acordé de algunos personajes importantes del humanismo y el primero que me vino a la mente es Pico de la Mirandola, que es un personaje del siglo XV que hizo lo que se llamó en aquel tiempo el Manifiesto del Humanismo, el discurso sobre la dignidad del hombre, y ahí dice que el hombre es el único ser en la creación que tiene capacidad para llegar a ser similar a las cosas divinas o degradarse hasta el nivel de los brutos. Es decir, tú dices que efectivamente estamos en un camino, dices, tus protagonistas lo dicen, estamos en un camino que es el camino de la vida en el que tú no solo puedes encontrar tus metas, sino que te puedes engrandecer y puedes realmente envilecerte. Eso me parece magnífico. Y ahí están esos dos personajes que son Lucía y Marcelo. Lucía y Marcelo, que evidentemente entablan un diálogo que es auténticamente maravilloso. A mí me gustaría saber, en primer lugar, para centrarme, qué es lo que te provocó, dónde está el origen de la novela que en determinado día dices, me voy a poner a escribir. Bueno, el origen mío lo tenemos cada uno de nosotros, ¿eh? Quiero decir, el origen está porque las preguntas que se hacen Marcelo y Lucía y que se van desgranando un poco a lo largo de la novela son las que nos hacemos todos. Aquí no, y es las que se lleva haciendo la humanidad desde que es humanidad, desde que el hombre como especie racional tiene conciencia de sí mismo y tiene conciencia de su entorno, ha empezado a hacerse preguntas. Por tanto, ahí no hay ningún descubrimiento. ¿Yo qué es lo que he hecho? Pues mis propias inquietudes, mis propias preguntas, ojo, sin respuestas, cada uno tiene que darse la suya, las quería plasmar, las quería poner y busqué la forma de novela porque creo que es mucho más ameno. Es que si no, pues haces una tesis doctoral o haces un ensayo y no, yo quería que fuera algo que primero, que lo pudiéramos entender todos, que no tuviera un lenguaje muy rebuscado y que por otro lado permeara, ¿no? Y fue lo que me impulsó a hacerlo. Todo lo demás, bueno, pues unos personajes, cada cual irá descubriendo sus cosas. El personaje fundamental es Lucía, parece que es Marcelo, pero no, el personaje potente es Lucía, que es la que de verdad ilustra al otro. Pero no os voy a hacer spoiler, pues si no luego no os va a gustar. Pero eso es lo que me impulsó, simplemente trasladar eso. Primero, me sorprendió el libro. Segundo, yo de ti sabía cosas, sabía tu vida en Benavides, el respeto que tienen tu gente de Benavides, porque eres un personaje muy ligado a cierto renacimiento de Benavides, a la revalorización de la feria de Benavides. Sabía de tu actividad como jurista, pero no sabía de tu actividad como hombre de escritura. Y me sorprende no solo tu novela, sino me sorprende también tu poesía. Tu poesía en la que no solo está Marcelo, estás tú, ¿entiendes? Es decir, ahí dice, quiero completar mi ciclo vital biológico en la conciencia de ser ínfima parte de todo lo que me sobrepasa, que me integra y que da sentido a lo que soy, a lo que luego, en cambio, no sé si le encontraré sentido. Ahí está, yo pienso un poco el esquema del origen de la novela. Bueno, está en ello. Es que, a ver, todo es muy repetitivo. Se va, digamos, se va modificando cosas, pero estamos dando vueltas a lo mismo, que además, si lo pensamos bien, siempre estamos dando vueltas a nosotros mismos, porque no hay mucho que descubrir. Lo que pasa es que lo que tenemos muy cerca a veces no lo vemos. Entonces, eso es de un poema que es Quiero ser un árbol, y que es una reflexión de esas. Dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? Ahí, bueno, como está en el libro ya lo leéis. Entonces,
esa contraposición que tú haces entre lo que quiero ser y lo que soy, entre lo que quiero hacer y lo que hago, es lo que está en la lucha nuestra de cada día. Y ahí está la elección. Y también tiene un paralelismo con el camino. ¿Qué haces en el camino? Tiro por aquí, tiro por allá. Ahora ya, como todo en la vida, además, ya hay alguna crítica brutal a todo el conductivismo que nos están haciendo a través de medios de comunicación, de redes, de tal, no sé qué. Parece que tenemos que ir todos por un carril. El camino nunca fue así. Ahora todo está muy marcado, muy señalizado, muy condicionado. Nunca fue así. Y el camino de la vida no es así. Estamos optando cada día. Lo importante es que esa opción sea consciente. Lo que has leído en tu exposición, en la cita que has hecho del Dalai Lama, ¿no? De que mañana es el presente, estamos en hoy. Y hoy, cada día, tenemos que tomar 1000 decisiones, sabiendo que si tiras por un lado del camino vas a llegar a donde sea. Y si tiras por otro, y luego en todo eso, en ese presente, por lo menos es lo que yo también, es mi filosofía y es la que quería compartir, y es el lema de esta presentación de hoy, de los muchos temas que puede o que apunta el libro, es el camino es la meta. Es decir, vamos a Santiago, sí. ¿Por qué camino? Porque queramos. ¿A Santiago llegaremos? Pues no lo sabemos. Mira las flores esas del camino. Yo que sé, hay 1000 cosas escritas sobre esto. Insisto, yo no estoy ni he tenido la pretensión de descubrir absolutamente nada. Esto está en la historia de la humanidad y está en la historia de cada uno de nosotros. Y ahí, pues, si aporto algo, mejor. Me parece una idea magnífica. Y esto que acabas de comentar, es decir, el camino en sí es la meta, está muy bien plasmado en la poesía del regreso a Ítaca de Cavafis. Ahí dice, no tengas miedo, no tengas prisa para recorrer el camino. Dice, y además le dice, cuando llegas a Ítaca, Ítaca lo que te ha regalado es el camino, ¿entiendes? Eso es maravilloso. Me gusta también esa relación, no es directa, pero en el fondo está ahí, ese trasfondo de el Camino de Santiago en una situación que es relativamente estática. Es decir, la novela no es una cosa trepidante de espacios, de luchas, de tal, de un accidente, un no sé qué, una cosa que no funciona, un disgusto, una violencia, no. La novela para mí tiene ese sentido de diálogo, ese sentido del diálogo enmarcado en un plano que se ve semidibujado al fondo, que es el Camino de Santiago, que es un lugar del camino portugués, y al final es la propia ciudad de Santiago de Compostela. Es decir, y yo encuentro que es un trasfondo perfecto, que es un trasfondo que también nos hace reflexionar sobre la identidad del propio Camino de Santiago. Yo pienso que aludías ahí a un problema que tiene el Camino de Santiago. ¿Se me escucha bien? Bien, es que un problema que tiene el Camino de Santiago es la propia tendencia a identificar el Camino de Santiago con un camino. Y esa propia tendencia hace que en determinado momento la gente diga, yo fui por aquí, no, tú no hiciste el Camino de Santiago, yo fui por aquí, y que la gente diga, el camino es este. Y además una cierta lucha política y económica por centralizar el Camino de Santiago en una senda que si te la desvías no es Camino de Santiago. Entonces eso es totalmente contraproducente. Esa es totalmente contraproducente y además arruina el futuro del Camino de Santiago. Si centramos el Camino de Santiago en una vía y además acabamos quitándole elementos históricos como es la hospitalidad, porque se transforma, la hospitalidad está en crisis, un poco por el sentido economicista de la vida, de nuestra vida, pero también por el crecimiento del sector turismo, que en algún sentido contagia también el camino. Si quitamos la hospitalidad, quitamos ese sentido de que el camino de la vida va por aquí y va por allá, es decir, que tú puedes ir a Santiago por cualquier lugar, acabamos haciendo del Camino de Santiago, que es una creación de milenios, un parque temático como puede ser más o menos Walt Disney. Ese es un peligro. Esta mañana la concejal de Cultura, Elena, ¿no? En la presentación que se ha hecho de todo este
primer simposio internacional sobre el Camino de Santiago, que hay que agradecer a Armando, que es yo creo que el coordinador, impulsor, a los profesores que han venido de Estados Unidos, que ya ha habido alguna ponencia y seguirán habiendo. Esto se enmarca y tenemos un tiempo limitado precisamente porque se enmarca dentro de un ámbito importante que es este primer simposio. Pues esta mañana en la presentación la concejala hablaba del camino como búsqueda. Y es así, no solo la búsqueda del camino físico, es una búsqueda espiritual, es una búsqueda de identidad. En una entrevista hace poco me preguntaban, de todas las preguntas que hay en el libro, o que se plantea en el libro, ¿cuál sería la pregunta que más te gustaría a ti que se hiciera un lector? Yo improviso siempre, o sea que no preparo discursos y la gente de Benavides me conoce muy bien de muchas cosas. Pues ahí me salió la respuesta. La pregunta que yo querría que se hiciera es ¿quién soy yo? Ese camino interior. Ese camino interior es el que hay que recorrer. Hay un camino exterior que está muy bien y ahí tenemos los dos polos, la búsqueda de lo mínimo y la búsqueda del infinito que no lo podemos ni abarcar. Pero el camino interior es el que a mí me interesa mucho, el que me parece muy interesante. Y esa sería la pregunta. ¿Quién soy yo? Esa búsqueda interior, y la hacemos todos. El tema es que no somos conscientes de que nos la estamos haciendo todo el día. Tenemos mucho ruido alrededor y no nos paramos nunca un minuto a decir, joder, ¿y aquí qué pasa? Bueno, más o menos por ahí. No, está bien la reflexión. Y además, justamente el camino entró en crisis en algún sentido en el siglo XVI. La crisis del siglo XVI del Camino de Santiago es brutal, ¿no? Y entró en crisis en parte porque desde la Reforma se dijo, es que hay un camino interior, es que te puedes encontrar a ti mismo, puedes encontrar la fe, puedes encontrar la búsqueda en ti mismo, ¿no? Es un tema absolutamente interesante. En ese sentido, y volviendo a esa visión humanista que tiene la obra, también leyéndola, me vino otro personaje interesantísimo que es Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa es el filósofo al norte de los Alpes, es porque es alemán, el filósofo, diríamos, humanista, para mí fundamental. Y Nicolás de Cusa justamente también es uno de los personajes que dicen que el camino de Santiago, pues que bueno, lo mismo que lo dijo el propio Erasmo, no hace falta recorrer el camino, porque eso todo lo tienes dentro de ti. Y justamente Nicolás de Cusa decía que el hombre tenía dentro de sí un microcosmos, ¿no? Entonces hay que mirar a ese microcosmos, hay que ser capaz de entrar y de mirar y de encontrarte a ti mismo, ¿eh? Son cosas realmente magníficas que te hace reflexionar un libro. Y cuando un libro te hace reflexionar sobre cosas similares, es que es un libro que merece la pena leerlo. Así que yo te felicito. Te felicito porque me parece que has hecho una cosa fenomenal para provocar a la gente que estudie, que busque su camino en la vida, que reconozca en el camino de su propia vida los elementos positivos y que reconozca que en su interior tiene la capacidad para mejorar y para redirigir su camino. Precisamente una de las cosas que sigue teniendo el Camino de Santiago, y ahí digo que el camino es bueno y sigue siendo bueno, es la posibilidad de que de repente te da kilómetros y kilómetros por campos auténticamente maravillosos, donde ves brillar los élitros de los saltamontes o correr el agua, y a lo mejor vas pensando y puedes pensar en ti mismo, encontrarte a ti mismo. Yo esa experiencia recuerdo que la primera vez que me eché al camino la sentí, es decir, de repente empiezo a ver otra serie de cosas, empiezo a ver dónde estoy errando, porque justamente me estoy dedicando involuntariamente, sin habérmelo programado en la agenda, que yo antes tenía una agenda y decía 8:40, encuentro con el alcalde de un teniente, otro no sé qué, tal. Es decir, porque bueno, uno en la vida va teniendo muchas cosas, pero llega un momento en que la agenda te mata y de repente entras en el camino o entras a reflexionar en un convento y bueno, pues realmente tienes posibilidad de analizarte a ti mismo y de seguir creciendo, ¿eh? Fantástico.
En relación a lo que has comentado, yo ayer estuve sacando unos apuntes. A mí me interesa muchísimo la historia del Camino de Santiago. Y dije, voy a ver por dónde iban los grandes peregrinos que han recorrido el camino y que nos han dejado los relatos. Por dónde iba Arnold von Harf, por dónde iba Jerónimo Münzer, por dónde iba el barón Romistal. Es decir, he analizado una serie dice, ¿por dónde iba? Para romper justamente el mito de que el camino es único y que hay que acotarlo. El camino hay que abrirlo, porque cada uno tiene su propia vida y en esa vida elige lo que quiere ver. Y unos quieren ver un monasterio, otros quieren ver al rey de Castilla o de León, y algunos otros lo que quieren ver es, como Münzer, por ejemplo, Münzer cuando echa a andar desde Alemania, desde Nuremberg, lo que quiere ver es justamente Granada, y entonces Münzer va por Granada. Va por Granada y luego para en Sevilla y ve a los Reyes Católicos. Es decir, el camino lo hace el viajero. Es decir, es un camino de la vida, ¿no? Es un camino en el que proyectas tu propio espíritu. He elegido una veintena de grandes viajeros, pues digo, Godescalco. A Godescalco lo tienen como el primer caminante hacia Santiago. Godescalco, estamos hablando del siglo X, lo conocemos que pasó, que fue al Camino de Santiago porque se llevó un libro firmado en Albelda de Iregua, en La Rioja, ¿no? Godescalco viajó, según Humbert Jacomet, que es el máximo especialista en Godescalco, por el Ródano hacia Cataluña y Valle del Ebro. Jean de Tournai viajó por Bayona, Burgos, de León subió a Oviedo y por ahí llegó a Compostela. Félix Fabri, que se da como viajero a Santiago, yo creo que no estuvo en Santiago. Félix Fabri escribió un libro de meditación para provocar precisamente el viaje interior y metió monasterios, metió montones de centros de peregrinación y para que las monjitas de Ulm que pudieran leer un libro y se encontraran con información de los distintos. Bueno, pues así todo está listado de gente que no lo quiero leer ahora porque realmente, pero lo que sí encuentro, muchos datos. Aquí tenemos a Bartolomé Fontana, Bonafé de Banti, Poplau, Sobieski, Albani, Einarsson, Torres Villarroel, Romistal, Naya, Lalain, Lafi, mártiros de Azerbaiyán, un obispo armenio, Münzer, Jerónimo Münzer, Manier, un pícaro del norte de Francia. De todo este listado, solo hay uno que hace el camino francés, Domenico Lafi, que sale de Bolonia y que vino siguiendo estrictamente el camino francés tal como lo conocemos hoy. De todo este listado. Oye, lo que veo, ahora que he observado, todos son del siglo, empiezan en el 10, terminan en el 15 y algunos del 17, se lo he visto más. 17 y más. Manier es del 18. Del 18, y ahí se acaba. Pero estos son los buenos. No es que sean los buenos, es que el Camino de Santiago tiene el 15 fue maravilloso porque era un camino para toda Europa, pero en el 15 se provoca el hundimiento por el surgimiento de la Reforma. Para la Reforma no se hace el camino. Es más, el tío que va con un bastón y tal se desprecia porque dice este es un idólatra, va a adorar reliquias que no tienen ningún valor, etcétera, etcétera. Es decir, ese es un golpe. Hay otro golpe que es el avance de los turcos, ¿no? Que llega prácticamente hasta Viena, que conquista Rodas y que todo el camino hacia Jerusalén y tal también lo corta. Es decir, hay una serie de elementos que rompen el camino. Hay un elemento, también el crecimiento de la picaresca, que desprestigia también en algún sentido el viaje. Hay incluso el otro elemento que no se ha estudiado nunca y que es precioso, es la ruptura del mito. Cuando vienen a Santiago, la gente no se conforma con Santiago, van hasta los confines del orbe, los confines que son Finisterre, como se dice su nombre. Entonces van a Finisterre, los alemanes Finisterre le llaman estrella oscura, porque quienes sepáis alemán, Finstern
es estrella oscura. Entonces es con mito, el mito de la llegada a la estrella oscura. Cuando se descubre América y 20 años más tarde se da la vuelta al mundo, pues dices, mira, no llegamos al final del mundo. ¿Entiendes? Es decir, hay hasta elementos míticos que implican el descenso del Camino de Santiago en el siglo XVI. Al hilo de lo que dices, se me está ocurriendo... No. ¿Qué ocurre en el 17 y en el 18? Las guerras europeas con Napoleón. Las guerras destrozan todo. A partir de ese momento, y en España se produce otro elemento crucial, y es las desamortizaciones, que desmantelan el sistema de apoyo al peregrino. Entonces eso es crucial. Es decir, a partir del 19, pues sí, hay gente que ha venido, por supuesto. Claro, fíjate que lo que tú dices, que lo oigo como los demás por primera vez, me invita a una reflexión que enlaza con todo lo que estamos hablando, y el planteamiento me parece muy interesante. Es decir, hay un camino X, son muchos caminos, hay una corriente, y por unas razones o por otras eso se rompe, se interrumpe, se perjudica, medio desaparece, vuelve a aparecer. ¿No os dais cuenta que somos nosotros mismos? ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida? ¿Cuántos inconvenientes? ¿Cuántos tropiezos? Y sin embargo nosotros seguimos. ¿Hacia dónde? Ahí también cada uno se lo plantea, y luego habrá o no habrá, porque eso se queda en el misterio todavía, si de verdad hay un destino común o no lo hay. Pero cuantas más dificultades, cuantas más interrupciones, es casi como una metáfora todo lo que has descrito, de todas esas, por decirlo así, ataques, inconvenientes que han hecho que el camino no ha desaparecido. Ahora estamos en una época muy turística, muy no sé qué, pero entre medias de eso hay mucha gente que lo hace de otra manera. Yo pues no tengo tiempo aquí, entonces yo tengo mis propias experiencias del camino que a mí me han cambiado la vida, pero no las vamos a contar aquí, ni ver en la novela tampoco. El tiempo de debate sigue abierto, y quien quiera hablar, le cedo el micrófono, o preguntar, Hola, José Fernando. Yo quería saber por qué el título ese de Va de monjas. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Va de monjas, el título. Al final tú empiezas a escribir y no sabes qué título le vas a poner. Hay ejemplos famosos. Dani, que es un gran conocedor del mundo del cine y demás, el título sale... A ver, hay dos personajes. Esto no es hacer spoiler. Hay dos personajes que son los fundamentales, que son Marcelo y Lucía. Y el personaje fuerte de la novela es Lucía, no es Marcelo. Aparentemente es Marcelo, parece que es el viejo que sabe algo, y resulta que no, que el viejo no sabía gran cosa. Es la mujer Lucía la que sabía y la que va centrándole a él las preguntas y las respuestas. Pero a Marcelo sí que, y ahí hay un primer capítulo que es más breve que los otros dos, porque es casi como una introducción. Marcelo es un personaje, es una persona que ha tenido a lo largo de toda su vida distintas experiencias casuales, porque no las ha buscado, han ido produciéndose, y siempre se ha planteado un tema. ¿Qué demonios impulsa a las monjas? Él tiene experiencias con monjas de clausura, bueno, están descritas ahí brevemente en el libro, en una especie de filandón, que es el primer capítulo, y resulta que siempre se ha hecho esas preguntas. ¿Qué le hacen llevar a otras? ¿Por qué una mujer renuncia a todo lo que renuncian las mujeres? También es la pregunta, ¿a qué renuncian, a qué no? Todo eso se aborda, y él se va a preguntar, ¿por qué se expone eso? Bueno, porque es algo que posiciona un poco la inquietud respecto a un tema del personaje Marcelo, para darle entrada luego al propio personaje. Es un señor que ha hecho su vida y que en un momento determinado, como se plantea, pues, y además por una pura casualidad, porque hay unos amigos que le regalan una estancia en un monasterio, como tantas que hay, que además yo recomiendo porque yo he hecho algunas de esas y son estupendas, y se va un día a reflexionar sobre el sentido de su vida. Y allí se encuentra a otra persona con otra trayectoria, que él no sabe que es monja, pero bueno, resulta que era monja X, ya luego tenéis que descubrirlo. Y ahí sus vidas empiezan a tocar y tienen lo que tenemos todos, que no nos damos cuenta de eso. Cada vida es individual, nuestro trayecto es absolutamente individual, y que no nos engañemos, nos podemos apoyar o no, nuestra vida toca
Y durante un tiempo el Camino de Santiago lo hacemos con alguien que va a nuestro ritmo, que coincide, que no sé qué y tal. Pero no, el nuestro es nuestro. Entonces la novela describe ese tiempo de dos caminos vitales, de dos personas completamente diferentes, que tienen unas inquietudes que van compartiendo y luego ya, lo que salga, como terminen. No sé, Lori, si te... Y lo de monjas es como... Estaba ese periodo, como luego el personaje principal y todo anda, pues me salió a lo bobo, porque alguien cuando sabía que estaba escribiéndolo, que no lo sabía mucha gente, bueno, pero ¿de qué va lo que estás escribiendo? Pues va de monjas. Y luego al final dicen, ese es un buen título. Porque los que tenéis más, escribe de sí mismo. O sea, todo el mundo escribe de lo que tiene dentro. Y lo que tiene uno dentro es sus propias ideas, su propio ser, su propia inquietud. Puede ser, pero he intentado, o sea, no sé cómo explicarte. Es novela. Es novela, es que se tiene que entretener. Además, hay quien la ha leído que me dice, joder, la empecé y la leí del tirón. Luego la he tenido que volver a leer para ver que aquí había cosas. Pues bueno, pues está bien. Pero no sé qué parte. Cada cual descubrirá lo que quiera, pero no sé. Yo sí es verdad que, ya lo dije al principio, yo escribí la novela por intentar transmitir o volcar o compartir, ¿no?, con quien fuera, pues, inquietudes mías o experiencias mías de algún tipo o de otro. Y luego ya se formó el libro, pero lo de menos soy yo, lo demás es... En esto, evidentemente hay cosas de Fernando, seguro, las hay siempre en todos los escritores. Una de las formas, yo cuando escribo un cuento a lo mejor parto de una reunión, como puede ser ahora, para llevarla al absurdo, es decir, porque tienes que coger retazos que tienes en tu propia mente, en tu propio recuerdo, para luego elaborar un conjunto, ¿no? En ese sentido, siempre hay elemento autobiográfico. Pero lo que sí quiero decir, antes de que se nos termine el tiempo, es que hay un personaje soberbio que es Lucía. Hay un personaje, en determinado momento estaba mirando, porque yo los libros cuando los cojo realmente los dejo hechos una cochinada, ¿no? Y estaba viendo cosas de las que he apuntado. Y entonces hay un detalle que encuentro en determinado momento en Marcelo. No sé si es bueno hablar de tantas cosas, de Marcelo y de Lucía. Marcelo ve la relación con Lucía como una culminación que le marca en algún sentido un sentido a su propia vida. Y en cambio Lucía dice que la relación hay que cortarla porque tiene que seguir buscando el sentido de la vida. Es decir, Lucía tiene otra mentalidad, pienso que más fría, más joven y con más tiempo para iniciar nuevas salidas, pero es un personaje que se va dibujando, aparece en un recodo en el monasterio de las monjas, donde están, casualmente han llegado los dos, aparece un recodo y va creciendo, y al final se ha llevado realmente el protagonismo del libro. Me parece maravillosa. Y luego cada uno que piense y dice, oye, al final se juntan, no se juntan, bueno, eso es otra historia, pero lo bueno del libro es que te hace pensar. Es otra cosa buena. ¿Alguien quiere participar? No dejar de leer un recurso. Vuelvo a insistir que me ha encantado la novela y no sé nada, leer simplemente una metáfora entre las muchas que hay y símiles preciosos. Es que además creo que esta metáfora une muy bien el camino de la vida, que es el tema del debate, con la novela, que es el hilo conductor, el camino de la vida. Esta es la página 91. Es fascinante el movimiento del agua, constantemente. Va cambiando la forma, pero al final el río es siempre el mismo. No me quería resistir a leer porque es precioso, pero hay otras símiles por ahí también que no quiero extenderme porque intervengan más personas. Muchas gracias.